¿Falso o verdadero? Verdadero. Leemos entonces Daniel 9, 24, la página 697 en la mayoría de las Biblias. Los que tienen su propia versión de Biblia no coincide la página. La página coincide con las Biblias que estamos usando aquí, las que estamos recibiendo allí afuera. ¿Alguien encontró el versículo? Daniel, ahí atrás por favor. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Bueno, muchas cosas iban a ocurrir en esas 70 semanas, y entre ellas las que mencionaban, los últimos 490 años de gracia que Dios le había dado al pueblo de Israel. Bien, vamos al de esta noche ahora. Perdón, tengo aquí para obsequiarles un bolígrafo verde, el color que quiera la persona que haya ganado, y 2 marcadores de página. Uno de ellos, que son muy lindos, no se cae porque es imantado. Vamos a ver quién se lleva el obsequio esta noche. Por acá voy a ver si saco el último que está abajo. Norma Gómez. Norma Gómez. Y eso que revolví un montón, Norma, y quedó, el último quedó allí. Aquí tú elegí el color de bolígrafo que quieras. Bien, el verde. Vamos al falso y verdadero de hoy. El que estábamos repasando es el tema que el licenciado presentó el día miércoles. Las preguntas no, las afirmaciones se refieren al tema del día jueves. Primera pregunta, primera afirmación. Si parte de la afirmación es negativa, todo es negativo, ¿sí? Si parte de la afirmación es falsa, todo es falso, ¿sí? Primera afirmación. Las profecías bíblicas acerca del Calvario anticiparon hasta las palabras que Jesús pronunciaría en su agonía. ¿Qué tal la pregunta? ¿Qué tal la afirmación? Vuelvo a repetir. ¿Se entiende, no? Las profecías bíblicas acerca del Calvario anticiparon, o sea, muchas cosas anticiparon. Inclusive fue tan precisa la profecía bíblica que anticipó hasta las palabras que Jesús pronunciaría en su agonía. ¿Listo? Respondieron. Segunda afirmación. Segunda afirmación. ¿Listo? La número 1, vamos a la 2. Jesús murió en la cruz del Calvario a las 6 de la tarde. ¿Hace falta que lo repitamos? Jesús murió en la cruz del Calvario a las 6 de la tarde. ¿Vos qué estás diciendo? ¿No le estás diciendo lo... Con la cara que estás diciendo, señorita. Me tengo que cuidar de esta señorita aquí, ¿no es cierto? Ah, ustedes no le prestan atención. Bien. Tercera pregunta, última. Al morir Jesús, 2 tipos de personas definieron su destino. Los que lo rechazaron y lo crucificaron, y los sinceros, entre los que se encontraba José de Arimatea. ¿Se entendió? Repetimos una vez más. Al morir Jesús, 2 tipos de personas definieron su destino. Los que lo rechazaron, un grupo, y los que lo rechazaron y lo crucificaron, y los sinceros, entre los que se encontraba José de Arimatea. Bien, a la salida entregan, no se olviden de poner el nombre, un círculo alrededor de la respuesta que ustedes crean correcta, ponen sus datos allí para que sepamos a quién entregamos el premio el día de mañana.
Decíamos, los temas que esta semana el licenciado va a tratar son los mismos, solamente que cambiaron de orden. El de esta noche, ustedes ya lo tienen, lo teníamos recién allí, ya lo vamos a ver, el juicio antes de su segunda venida. El día jueves, se tratará el tema que habíamos anunciado la semana pasada, que se trataría el día martes. El tema de mañana pasa al día jueves. El tema del día jueves entonces sería un nuevo planeta al fin de los 1000 años. Pero el tema de mañana pasa al jueves. El tema del miércoles, poderes ocultos contra todo ser humano. El día miércoles. Mañana, era el tema del miércoles, se tratará mañana, ¿dónde están los que murieron? Es el tema de mañana. Y el tema de hoy, el juicio antes de su segunda venida. No me entregaron los numeritos, así que hoy no sorteamos nada. Dijimos, habíamos prometido y debemos preguntar, ¿alguien trajo visitas que nunca hayan venido hasta aquí, a las reuniones, a los seminarios? ¿Trajiste gente nueva? ¿Nunca viniste? ¿Primera vez? Bien. Es linda esa Biblia, ¿no? Casi no tengo ganas de regalártela, pero prometimos. Vamos a dar a esta señora entonces la Biblia con concordancia, una preciosa Biblia. Ah, y al joven también tenemos que regalarle algo. Esto es para usted, como habíamos prometido, y esto le entrega al amigo que trajo con usted. Bien, entonces, aquí llegaron los numeritos también. Vamos a sacar un numerito. No puedo sacar del abajo porque hay tantos números aquí. 613. Número 613. Aquí el caballero. Bien, caballero, te vamos a regalar. ¿Qué color de bolígrafo querés, caballero? Cualquiera, dice. Entonces, como no es delicado el caballero, te voy a invitar a comer a casa, porque si no sos delicado, podés comer lo que yo como también, entonces. ¿Sí? Ah, va a cenar con él, dice. Y no hay problema. Yo tampoco soy delicado, así que puedo ir también a cenar donde él cena esta noche. Esta noche, entonces, el tema, el juicio antes de su segunda venida. No se olviden, el tema de mañana, ¿alguien recuerda? Hay muchas ideas en el mundo acerca de los muertos. No podés faltar mañana, porque mañana vas a ver qué dice la Biblia acerca de los muertos. Incluso hay personas que toman la Biblia en la mano y quieren hacernos creer sobre los muertos, cosa que la Biblia no dice. Porque podemos nosotros entender la Biblia así como el licenciado nos está explicando. Todo se explica con la Biblia. O podemos imaginar cosas y vamos a buscar fundamentación en la Biblia. No es la manera correcta. Van a venir mañana y se van a sacar las dudas. Sinceramente, el tema de mañana es el tema preciosísimo. Incluso el licenciado cambió el orden de los temas en base al tema de mañana. Si entendemos bien el tema de mañana, entenderemos sin problemas el tema de pasado mañana y el tema del jueves. Así que, otra vez repetimos, si tenías que faltar un día de la semana, pensaste voy a ir 3 días, mañana no podés faltar. Ya estamos aquí, mañana entonces vamos a ver el tema ¿qué pasa con los que murieron? El tema de esta noche a cargo del licenciado Rubén Arn. Buenas noches, apreciados amigos. Es un gozo verlos, estar con ustedes nuevamente. Algunos pude saludarlos en la entrada, otros no.
siempre andamos a la corrida con la preparación de algunas cositas. Sepan disculpar cualquier error, porque queremos encontrarnos realmente juntos y animados para estudiar las grandes cosas de Dios. Lo que recién Lidio decía es extremadamente importante. Hemos hecho un cambio, ustedes dirán, ¿y por qué? Para ayudarnos a entender mejor la temática que estamos viviendo estos días. A veces es necesario cambiar el orden, ¿verdad?, a fin de comprender mejor. Y por esa razón es el mismo contenido, pero en un orden distinto. Ya ustedes escucharon el nuevo orden, de manera que, y tienen en la carpeta alguna cosa, ¿verdad?, allí también podrán recordar, aunque el orden no coincide exactamente con lo que allí aparece, sin embargo, van a estar las lecciones correspondientes y todo. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude y nos acompañe en esta noche. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias porque podemos encontrarnos aquí en esta noche para escudriñar tu palabra nuevamente, iniciando una semana maravillosa, que sin duda tú estarás a nuestro lado y nos acompañarás mientras nos preparamos para una eternidad. Acompáñanos en el día de hoy y permite que hoy podamos comprender la hora en la cual estamos viviendo. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amigos míos, este título pareciera estar fuera de lugar, ¿verdad? Tal vez alguno puede pensar de esta forma. El juicio antes de su segunda venida. Vamos a estudiar varias cosas y vamos a comprender por qué la palabra de Dios nos habla de esto. En primer lugar, veamos el carácter de nuestro Dios, características fundamentales del carácter de nuestro Dios. Allí en el libro del Éxodo, mientras el monte temblaba, la Biblia dice que el Señor descendió sobre el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Allí escribió con su propio dedo las leyes morales entregadas al hombre para que el hombre sepa lo que es el pecado, porque ya se había perdido la noción de lo que es el pecado, ¿verdad? Estoy hablando del año, más o menos, del año 1500 años antes del primer advenimiento de Jesús a este mundo. De manera que por eso recalco esto. Y entonces allí, mientras el monte se estremece, mientras el Todopoderoso se encuentra allí, hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque vamos a encontrar, miren lo que dice allí el texto del versículo 6 de Éxodo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Saben, es un texto hermoso este, porque los israelitas estaban lejos, inclusive alejados de la montaña, debido al temor, porque ellos no andaban bien con Dios. Y saben, dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová. O sea que allí aparece 3 veces el nombre de Jehová, es la divinidad. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Yo les pregunto, ¿es grande la misericordia de Dios? Sí, es grande. ¿Está dispuesto a perdonar nuestras iniquidades nuestro Dios? Sí, claro que sí. Mientras entregaba inclusive la ley moral, porque así lo iba a hacer, ¿verdad?, estaba indicando las características del carácter de Dios. Ahora vamos a leer otra característica que aparece en el mismo texto, pero yo lo dividí para que quede más claro. Vamos a leer allí el texto. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Ustedes notaron, mis apreciados amigos, algo muy, muy importante. Yo voy a poner aquí, alejar un poco para que podamos entender mejor quizá esto. Desde la eternidad que pasó, el pecado entró en esta tierra, pero la verdad de Dios siguió adelante. Ustedes ven allí, donde están las 2 lucecitas, ¿verdad? La verdad, que es la lealtad al Creador,
siguió. Dios siempre tuvo un remanente y lo tendrá hasta cuando Él regrese por segunda vez a este mundo de pecado y termine la historia humana. La apostasía también reinó por doquier, ¿verdad? Allí vemos apostasía, 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 y la apostasía del día de hoy, o los tiempos nuestros, cuando estamos al fin de la historia ya. Pero ahora yo les pregunto, después de haber estudiado lo que vimos recién o lo que leíamos, dice que el Señor perdona la iniquidad desde una eternidad hasta la otra. Esa es una característica del carácter de nuestro Dios. Pero aparece una segunda característica, que de ningún modo tendrá por inocente a quién, dice allí, al malvado. ¿Notaron? O sea, ¿puede el Señor pasar por alto al hombre que no se arrepiente? ¿Al hombre que no cambia de vida? ¿Al hombre que no es transformado por el poder de Dios? Porque algunos entienden la salvación, el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que no importa lo que yo haga, Él murió en la cruz del Calvario por mí y ya estoy salvado. ¿Dice eso la Biblia? No, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús. Esto debe quedar claro hoy en nuestra mente. Dice que es misericordioso, tardo para la ira, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero allí aparece la frase enseguidita, ¿verdad? Y que de ningún modo tendrá por inocente a quién, al malvado. O sea, de ninguna manera entrará en el reino eterno, ¿qué cosa? El malvado, el que hace maldad, ¿no es cierto? El que transgrede la ley moral de Dios. El que hace el pecado, ¿verdad? Como ya hemos leído en cierta ocasión. Y ahí vemos la flecha que se mueve entre dos polos que tiene el carácter divino, el gobierno celestial, la misericordia y ¿qué más? La justicia, ¿verdad? La pregunta 1 de nuestra lección dice lo siguiente. ¿Qué dos características del carácter de Dios presenta Éxodo 34, 6 y 7? Bueno, aparecen dos características que ustedes pueden notar. En primer lugar, la misericordia insondable de nuestro Dios. En segundo lugar, no puede perdonar ¿a quién? Aquel que no se arrepiente. O sea, es un Dios justo. De ninguna manera va a tolerar que el pecado continúe por los siglos de la eternidad. Cuando Él vuelva, ¿verdad? Va a terminar para siempre con el pecado. ¿Quedó claro esto, hermanos? Pongamos allí con nitidez, ¿verdad? En nuestra lección para que al hacer el repaso, después podamos entender. De paso quiero decir algo, mientras tengo acá. Tengo la revista, viene de paso que ya dimos a muchos, faltan algunos todavía a entregar, tenga paciencia un poquitito más. Quiero recalcar que los jóvenes que están yendo a entregar los materiales, ¿verdad? Y a los cuales ustedes deben hacerle todas las preguntas que deseen con toda confianza. Ellos son instruidos inclusive para el seminario y además de esto tienen estudios teológicos superiores, de manera que están en condiciones de explicarles con claridad lo que realmente significa, ¿no es cierto?, las cosas que aparecen en el seminario. Pregunten lo que realmente no les es claro, a fin de que podamos realmente entender. Reclamen porque ellos son los asistentes del seminario. Está clarito, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces ahora. El santuario terrenal enseñaba justamente esto. El santuario celestial fue dado para que entendamos los atributos del carácter de Dios. En el lugar santo, ¿verdad?, donde el sacerdote pasaba todos los días, ¿se acuerdan? En el continuo. Sacrificio en la mañana, sacrificio en el atardecer y sacrificio también con aquellos que se arrepentían. Allí está, ¿verdad?, lo grande. Dios ofrece la salvación. El corderito, ¿a quién simbolizaba? A Jesús, nuestro Salvador. Pero solamente algunos venían, ¿verdad?, porque no todos los hombres serán salvos. Desgraciadamente es la lucha enorme que tenemos en esta vida mientras nos preparamos para una eternidad si somos fieles. Y al fin del año, el Señor, o mejor dicho, el sumo sacerdote, entraba ¿a qué lugar? Al lugar santísimo, donde estaba separado por un velo. Allí se ve del costado para que podamos entender mejor, ¿verdad? Estaba la gloria de Dios, la Shequina, ¿verdad?, en ese lugar. Y, por supuesto, estaba la ley moral de Dios también. Era el día de la expiación
donde el sumo sacerdote, después de haber matado el corderito que era para su propia expiación, ¿verdad? ¿Y a quién más? Un cordero que simbolizaba los pecados del hombre, de todos aquellos que se habían arrepentido. Ahora, lo que hacía el sumo sacerdote era, en forma simbólica, en el día de la expiación, era ser ejecutivo, ¿verdad? O sea, acá tenemos el día tras día, los pecados eran como amontonados. Usemos esa figura para entender mejor. Eran allí confesados. Todos los pecados confesados en el día de la expiación eran borrados. Por eso el Señor había indicado que era tan importante ese día de la expiación. Bueno, entonces quedó claro ya ahora lo que ocurría. Un día, al fin del año, ¿verdad?, ocurría ese día de la expiación. Decía allí en Levíticos 23, 28 y 29 lo siguiente. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de la expiación, para reconciliaros ante el Eterno vuestro Dios. O sea, era un día sagrado, un día santo. Dice, ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación, para reconciliaros ante el Eterno vuestro Dios. Y el verso 29 agrega, el que no ayune en ese día será cortado ¿de qué? De su pueblo. Ahora, aquí estaba hablando, indicando simplemente de que el que fuese descuidado, el que no analizase su vida, el que no pasase ese día que era breve, comparado con todo un año, ¿verdad? Era breve, pero pensando en todo el año. ¿Cuáles eran los pensamientos que tenía que haber en la mente? ¿Estoy al día con Dios? ¿Estoy bien con su palabra? ¿Estoy bien con mi Creador? Y saben, y si alguna cosa, porque ¿quién es el que nos ayuda en nuestra conversión? ¿No es acaso el Espíritu Santo de Dios? Es el Espíritu Santo que nos hace recordar aún el pecado. Y si alguno recordaba algún pecado, todavía podía pedir perdón a Dios. ¿Y Dios qué hacía? Dios perdonaba, ¿verdad?, ese pecado. Pero si alguno no estaba con esa disposición, con ese corazón abierto, para que realmente, y meditando y pensando seriamente en lo que es el pecado, ¿podría salvarse, mis amigos? No. Acá dice que no, porque sería cortado ¿de qué? Cortado del pueblo de Dios, separado del pueblo de Dios. Ahora, fin del santuario terrenal. Ese santuario terrenal era símbolo ¿de cuál santuario? Del que está en el cielo, como ya estudiamos, ¿verdad? Ahora bien, llega el final. La cruz del Calvario se la ve clara allí, ¿verdad?, en la pantalla. Cristo estaba muriendo por nuestras transgresiones. Y cuando repentinamente Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque nadie podía quitar la vida a Cristo, Él era eterno, ¿verdad? Él entregó la vida para ser nuestro sustituto, nuestro Salvador, pagando la deuda eterna que el hombre había causado en la ley moral de Dios, para que dejemos nosotros ahora de pecar. Por eso el texto dice que pasó algo en ese momento. San Mateo 28, 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Un tremendo terremoto que sacudió todo. Una mano invisible ahora separó, o mejor dicho, rompió el cortinado que separaba el lugar santo ¿de qué? Del lugar santísimo. Indicando que en realidad el santuario terrenal ya no tenía más que más valor. ¿Estamos entendiendo lo que dice la palabra de Dios? Marcaba el fin, ya Cristo no intercedería más en el santuario terrenal. Nunca más en este mundo estaría el Señor para ser el sumo sacerdote, ni tan por supuesto estaría en los cielos, en el santuario celestial. Por eso que quede claro, mis apreciados amigos y hermanos, es importante recordar esto. Ya en Israel no estaba de ninguna manera, solamente estaban las enseñanzas, ¿verdad? Jesús asciende al santuario celestial. Se despide de sus discípulos y ven cómo Cristo va ascendiendo lentamente hacia los cielos. Los ángeles les prometieron a los que estaban mirando a Jesús mientras Él ascendía, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto, ¿qué? Ir al cielo. Qué promesa más hermosa, ¿verdad?
Qué día de alegría. Los ángeles cantaban, alababan a aquel que había vencido la tumba. Y ahora Cristo llega al santuario celestial. Jesús en el santuario celestial. La miniatura que teníamos aquí en la tierra, por amor de Dios, ¿verdad?, indicaba la figura, cómo iba a ser el ministerio de Jesús en el santuario celestial. De manera que ahora entendemos, Pablo nos explica, el apóstol San Pablo, Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Claro, los sacrificios del santuario terrenal, ¿cómo eran? Sacrificios pasajeros. Era el corderito, por ejemplo. ¿Y el corderito podía en realidad sacar el pecado? No, era un símbolo ¿de qué? De la cruz del Calvario, por supuesto. La sangre derramada, así como la sangre caería desde la cruz en el Gólgota al pie de la roca horadada. Así iba a pasar, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. ¿Por qué? Porque ahora Cristo mismo se presentaría. Leamos el siguiente pasaje. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Escuchemos bien este pasaje y voy a leer de nuevo. Algunos no entienden, millones niegan el santuario celestial. Hemos estudiado ya un montón de días el santuario celestial, pero aquí el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento aclara muy bien, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque los hebreos convertidos estaban olvidando y estaban fijándose en un santuario terrenal allí en Palestina. ¿Qué tenía que ver ya con eso? De ninguna manera. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, aquí tenemos el tiempo en el cual Dios había indicado con claridad lo que pasaría, ¿verdad? Hasta cuando Cristo murió, allí a la mitad de la última semana, la semana número 70, en el año 34 termina el tiempo de gracia para Israel y entonces entramos en un tiempo más largo, ¿verdad? Donde Cristo pasaría en el cielo, en su primer ministerio, hasta que llegase el día de la expiación o juicio, como dice allí. Veamos ahora, Juan estaba en Patmos, separado de sus amigos, lejos, completamente apartado en una isla rocosa destinado a morir, de 6×8. Y saben, yo muchas veces he pensado en él. Y en un momento cuando el apóstol Pablo estaba meditando en la cantidad de hermanos en la fe que había ya. Recuerden que el apóstol San Juan fue el último en morir. Los romanos habían querido matarlo y no pudieron. Lo habían confinado por fin para que se muriese allí en las rocas o dentro de aquellas rocas, en aquella cárcel, porque era una cárcel esa isla en realidad, ¿verdad? Y entonces repentinamente, en un día muy especial, que algún día de esto lo voy a decir, se abren los cielos y Juan en una visión contempla la gran visión del Apocalipsis y contempla a Jesús en el santuario celestial, porque es así tenía que serlo, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 12 de Apocalipsis 1. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Les pregunto, ¿dónde estaban los candelabros de oro? ¿Se acuerdan? Las 7 lamparitas. ¿En el lugar santo o en el santísimo? En el lugar santo, tal cual decía la profecía. O sea que el pueblo de Dios ahora tendría que seguir por la fe a su divino maestro. ¿A dónde? En el santuario celestial. Habría una larga intercesión en el lugar santo y luego una breve al fin del tiempo, ¿verdad? Antes de que Él regrese a este mundo. Leamos a continuación el versículo que sigue, el 13. Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. Qué hermoso es ver a Cristo de esta manera, amigos. Porque no tenemos un sumo pontífice, dice la palabra de Dios, que no puede compadecerse de nuestros pecados, sino uno que fue tentado en todo, pero ¿sin qué? Sin pecado. Eso es lo grande. Ese es el único sumo pontífice que hay.
El que está en los cielos, Satanás, que quería ser igual a Dios, inventó 1000 cosas. Yo no voy a entrar en detalles hoy. Algunos están intrigados por algunas cosas, yo sé por alguna preguntita que aparecieron por allí. No se preocupen, mis amigos. Vamos a verlo claramente en estos días. Vienen temas muy grandes en la palabra de Dios. Dios reveló todo. Nuestro amigo individual, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, Juan lo ve. Juan lo contempla ahora. Su rostro brillaba más que el sol. Su gloria era enorme, ¿verdad? Pero era semejante al Hijo del Hombre, Jesús, ¿verdad? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, indicando, ¿verdad?, justamente que era el sumo sacerdote. La pregunta 2. ¿Dónde ve San Juan a Jesús después de su ascensión? Entonces, ¿dónde lo ve Jesús? Juan a Jesús después de la ascensión. ¿En el santuario cómo? Celestial. El celestial. Muy bien. En el santuario celestial tenemos que colocar allí en la pregunta 2. O sea que tenemos y yo quisiera recalcar esto. Nunca el pueblo de Dios quedó a solas. El Cordero de Dios, para que nosotros podamos ser salvos, tuvo que morir en este mundo. Pero cuando Él salió de la tumba, ¿fue a dónde? Fue al santuario celestial para ser nuestro gran pontífice. Y allí está intercediendo hasta cuando Cristo regrese. Esa intercesión tenía 2 partes. La primera en el lugar santo, que era larga, ¿verdad? Y la última, antes de su regreso, que era ¿cómo? ¿Corta o larga? Cortita, comparada con todo un año, ¿no es cierto? Por 1810 años, de acuerdo a la profecía, Jesús habría de interceder en el santuario celestial, en el lugar santo. Allí ministraría para que su iglesia, para que la iglesia de Jesús fuese fiel, valiente. Fue una etapa tremenda. No tengo tiempo en esta noche para contar. Roma persiguió al cristianismo en forma atroz. La época de las catacumbas, pero el Señor, y saben, preferían la muerte. Miles y miles morían allí en las cavernas, en las montañas, antes de transgredir las cosas de Dios. Y no solamente esto, sino que después vino otra persecución mayor aún. Porque Satanás no se queda quieto. Satanás habría de luchar hasta el fin del tiempo contra aquellos que quieren ser fieles. Lucharía hasta el fin contra la verdad. Miren lo que dice allí en Daniel 8:13, en primer lugar. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Que exclama Daniel, ¿verdad? Él veía, al principio no entendía, el ángel le explicó. Y saben, mis apreciados amigos, yo muchas veces he pensado, qué paciencia la de Dios. Dios tenía que permitir que el pecado se desarrollase para que se mostrase tal cual es. Para que nadie, no solamente el hombre, sino que el resto de los mundos creados en donde el pecado nunca entró jamás, los santos ángeles y aún los querubines pudiesen convencerse de lo que es el pecado y el resultado del pecado. Satanás ahora persiguió a los cristianos, luchó contra la iglesia de Cristo en forma atroz, mandó a millones a la tumba por ser fieles a Dios. Todo lo veía. ¿Quién lo veía? Dios. Aquel que lo ve todo, nos ve a nosotros que estamos acá también hoy, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios. Pero ¿hasta cuándo? Pregunta Daniel. Y ahora está la respuesta en el versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahí está. Así como el santuario terrenal era purificado, al fin del tiempo, antes que Jesús regresase, el santuario celestial sería ¿qué? Sería purificado, por supuesto, del pecado nuestro, por un lado, y del pecado ¿de quién? De Satanás, del autor del pecado. Unos perdidos, otros salvados. Hay un cántico que dice, unos sí, otros no. Qué cosa, ¿verdad? Porque así es el problema del pecado, el problema del drama de la transgresión. El hombre en esta tierra hizo cosas terribles. Por eso es que hay tantas religiones en la tierra. Ya la profecía decía, cada uno siguió por su propio camino. Cada uno se inventó su propia religión. Y no solamente algunas enormes y poderosas, otras pequeñitas. Pero la verdad
¿Hay varias verdades o es una sola? Es una sola, ahí está. Cambio de la ley de Dios por decretos religiosos y políticos. ¿Saben qué? Ahí lo vemos a Constantino, de paso, un emperador muy grande, ya lo hemos leído en más de una ocasión, ¿verdad? En la historia, aquel emperador romano cambió la ley moral de Dios y puso su sello en el cambio de algunos mandamientos que no voy a entrar en detalle hoy, pero dice cambio de la ley de Dios. ¿Cambio de la ley de Dios qué? Por decretos religiosos y qué más. Y políticos, porque Constantino, ¿saben qué característica tuvo Constantino? Siempre fue, y de paso fue el emperador tremendo de Roma. Estoy hablando de Roma pagana, ¿verdad? De manera que él era pagano. De un día dijo, yo me convierto al cristianismo. Se convirtió, entre comillas, porque en realidad hizo hacer un enorme bautisterio y lo guardó, fue postergando su bautismo para ser bautizado, así como Jesús ordenó, ¿verdad?, en las aguas bautismales, por inmersión. ¿Y saben lo que pasó? Allí fue ese bautisterio, fue hecho en San Miguel de Letrán. Postergó el día de su bautismo hasta el día de su muerte. Entonces, a ver, ¿estaba convertido o no estaba convertido? No. La conversión es dejar de hacer el pecado. Por eso leíamos hoy, ¿verdad? La conversión es dejar las transgresiones. Estamos estudiando la palabra de Dios para prepararnos para una eternidad. Así como un abogado estudia y al fin se recibe de abogado. O tal vez un educador, o tal vez un médico, ¿verdad? Todos tuvimos que estudiar alguna vez para graduarnos. El cristiano, el Señor le dio un libro de texto. ¿Y cuál es el libro de texto del cristiano? La palabra de Dios. La que tenemos en nuestra mano, ¿verdad? Ahora, conveniencias personales hicieron que Constantino hiciera cosas horrendas. ¿Saben ustedes? No fue sencillo, amigos. Estalló una persecución de la cual tampoco puedo contarles porque no, ya vamos a verla y ustedes están esperando ver por allí una obra terrible y una profecía muy grande que está acá ya, la vamos a estudiar. La persecución por 1260 años al pueblo de Dios. Desde el 538 a 1798, esto es historia, es la Edad Media, la Edad Oscura. Fue prohibida la lectura de la palabra de Dios y el que se lo encontraba interpretando las Escrituras sin la orden definida se lo mataba y se lo mandaba al martirio. Terrible, ¿verdad? Más de 50 millones murieron por ser fieles y andar de acuerdo a lo que Dios pedía. Y saben, allí en Apocalipsis 12, 17 nos habla de la ira satánica. Leamos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Saben, acá está hablando de la lucha. En primer lugar, los romanos, después siguió esa tremenda persecución y dice que Satanás en forma personal se habría de ensañar en forma atroz. No puede entender que él va a perder el conflicto. Y entonces se ensañó con qué parte de la iglesia de Cristo. La primera o la última. ¿Notaron? Vamos a leer de nuevo el texto. Entonces el dragón, o sea Satanás, se llenó de ira contra la mujer, o sea es el pueblo de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Elia. ¿Notaron? O sea que habría de disminuir la intensidad de su lucha o habría de aumentar al fin del tiempo. Habría de aumentar, por supuesto. Ahora, claro, el viejo y artífice del pecado buscaría la manera de tener más éxito. Ahora, una característica del pueblo de Dios que tuvo siempre, el remanente, ¿verdad? Y sobre todo en la hora del fin, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de qué? De Jesucristo. O sea que aquí está indicándonos claramente cuál es el pueblo de Dios. Los que guardan los designios del Todopoderoso y la revelación de Dios, como dice allí el texto. Ahora, la gran promesa divina habría de cumplirse. Y ustedes saben que a partir de 1844 esto ocurriría, la profecía de los 2300 años, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será ¿qué? Purificado. O sea, el Señor pasaría del lugar santo a ¿qué lugar? Al Santísimo, ¿verdad?
Y se lo llama eso el juicio investigador. Ya vamos a ver por qué. La palabra de Dios lo llama así. La pregunta 3. ¿Al fin de qué periodo profético comenzaría el juicio en el cielo? Bueno, tremendo, ¿verdad? ¿A fin de qué periodo profético? Al final ya de los 2300, ¿qué? Días, exactamente, ¿verdad? Así como estaba marcado el primer advenimiento de Cristo. Estaba dicho hasta el lugar donde él iba a nacer, cómo iba a nacer, cómo Satanás lo perseguiría, cómo estaba marcado el momento de su muerte en la mitad de esa última semana 70 dada para los judíos, ¿verdad? También la profecía decía cuándo el mundo estaría pasando por el momento más solemne de la historia, por el gran Yom Kippur o el día de la expiación, juicio antes de su venida, como se titula el tema de hoy, ¿verdad? Es un juicio muy importante. Jesús en el lugar santísimo. Leamos ahora allí Apocalipsis capítulo 11, el verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que dijeron: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Es un texto hermoso, me gusta realmente. Dice que llegó el momento cuando las trompetas sonaron. Nosotros no podemos imaginar lo que ocurrió en los cielos, ¿verdad? Hubo grandes voces en el cielo, dice que dijeron: el reino del mundo ha venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará ¿por cuánto tiempo? Para siempre, ¿verdad? Reinará para siempre, dice aquí el texto bíblico. El versículo que sigue leemos. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra. Mañana el tema es imperdible, no porque yo lo diga, amigos. Vamos a entender más de cerca esto. Yo voy a leer de nuevo este pasaje. Dice allí: y se han airado las naciones. Yo les pregunto en este momento: ¿hay ira en la tierra? Es terrible, ¿verdad? Como nunca. Y ha llegado tu ira, la ira de Dios. ¿Se acuerdan que leíamos recién las características del carácter de Dios? Dios es misericordioso, tardo para la ira, pero ¿llega la ira? ¿Sí o no? Sí llega la ira, amigos míos. Dios es amor, pero de ningún modo va a tolerar aquellos que tuercen las Escrituras, inclusive los millones de púlpitos en el mundo, en el cual usan la Biblia para sus conveniencias personales, por supuesto que se guardan iba a decir algo muy fuerte, su buena cantidad de dinero en el bolsillo, hacen negocio con la religión. Satanás, el archiengañador, ¿verdad? Alguien me preguntaba en cierta ocasión y me decía: pero licenciado, si la Biblia es una, si la palabra de Dios es una, ¿cómo es posible que haya tantas religiones en el mundo? Unas enormes, se contradicen la una a la otra, y si la palabra de Dios es una, ¿cómo puede ser eso? Saben, el primero que trajo confusión es Satanás en el cielo, en el santuario celestial. Cristo vino a enderezar las cosas, amigos míos. Y nosotros que vivimos al fin del tiempo, no hay excusa porque vemos el cumplimiento de miles de profecías y en nuestros días sobre todo lo que estamos leyendo: y se han airado las naciones. Y ha llegado tu ira. ¿El tiempo de qué dice allí? Ayúdenme. ¿Tiempo de qué? De juzgar a los muertos y dar el galardón ¿a quién? A tus siervos, los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre. Y de destruir ¿a quiénes? A los que destruyen la tierra. O sea, acá se exclama algo muy grande, ¿verdad? Ha llegado la hora, dicen los ángeles guardianes. Ha llegado la hora, dicen los coros celestiales. Ha llegado la hora, es la voz que sacude las bóvedas celestes del santuario de los cielos. La hora cuando el pecado va a terminar. Jesús va a limpiar el santuario para siempre. Y el que realmente, aunque esté muerto, como dice la palabra de Dios, confesó el nombre del Rey del Universo, va a vivir para siempre, amigos míos. Ahí está, ¿verdad? Ahora bien, miren lo que dice el texto que sigue. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. A ver, ¿en qué parte del santuario terrenal se encontraba el arca del pacto con los 10 mandamientos?
Muy bien, en el lugar santísimo. Muy bien, los felicito. De manera que se describe el momento cuando Cristo pasa ahora del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo, ¿verdad? Por eso dice que se veía el arca de su pacto en su santuario. Allí estaba el arca del pacto eterno. Y el Señor ahora se presenta ante el Padre para redimir a aquellos que por gracias a su sangre en la cruz del Calvario vencieron el pecado y ahora vivirán por los siglos sin fin de una eternidad. La pregunta 4 de nuestra lección. ¿Dónde ve San Juan a Jesús después de ese periodo? Entonces, ¿dónde ve San Juan a Jesús después de ese periodo? En el lugar santísimo, ¿verdad? Y ahora pensemos un poquito. Toda la tremenda persecución que yo les hablé recién, ¿verdad? Ya estaba predicha en la palabra de Dios, no nos extrañemos. La lucha satánica, pero Satanás cambió rápidamente su artillería. Porque antes que terminara la profecía de los 2300 días, es un tema que no hemos estudiado, la persecución iba a cesar. Dios iba a indicar eso. Yo lo había dicho ya. Y así pasó. 1798, como les decía recién, ¿verdad? Ahora, Cristo pasa al lugar santísimo del templo celestial. Para un corto periodo, para terminar para siempre con el pecado. Y se hace una investigación. Aquel sí va a ser salvo y aquel otro no. No una elección antojadiza, sino que ante el universo entero que contempla. Y está de acuerdo con Jesús en el enorme precio pagado por el pecado, por un lado, y por otro lado con la justicia insondable de nuestro Padre Celestial. Tan justo es nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, allí ya vamos ahora, solemne hora de consecuencias eternas. Es la hora en la cual nos toca vivir a nosotros, ¿verdad? 1844 hasta el día de hoy. Han pasado 171 años. Yo les hago una preguntita ahora. Por supuesto que el santuario terrenal estuvo en el lugar santísimo por muchos años, más de 1000 años, por supuesto, ya lo estudiamos eso. Y ahora yo les pregunto, ¿será que Jesús va a continuar mucho tiempo más en el lugar santísimo del templo celestial? No, no puede, si no se contradeciría toda la palabra de Dios. Miles y miles de profecías con absoluta claridad, con fechas exactas. De manera que estamos ya viviendo en un tiempo prestado de gracia. ¿Saben ustedes que en la palabra de Dios no se encuentra ninguna fecha que va más allá de 1844? Esa es la fecha postrera. Porque a partir de ese momento, ahora depende del momento cuando, así como el sumo sacerdote salía, ¿verdad? Sin anunciarlo, Jesús dice que el día del fin de la gracia vendrá así como un lazo que cae sobre un animal, ¿verdad? Repentinamente a este mundo. Cuando menos los hombres esperen, pero nosotros estamos siendo advertidos. Advertidos de lo que pasa. Y ahora yo los invito a mirar un poquito el contraste. Un mundo totalmente enterrado en la desgracia, amigos míos. Qué contraste entre este pobre mundo, ¿verdad? Y el santuario celestial y la hora solemne donde cada uno define su destino eterno, de vivir la eternidad, y es decir, vivir la eternidad casi no entra en nuestra mente, porque vivir con Dios para siempre y ser felices por los siglos sin fin, en un mundo donde no habrá muerte, ni dolor, ni tristeza, todo habrá pasado para siempre. Lo que ve Daniel en visión, el profeta Daniel ve ese cuadro. Vamos a leer, breve tiempo solemne, hora de expiación. Dice el capítulo 7, el versículo 13. Seguí mirando en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Bueno, seguí mirando, exclama Daniel en la visión de la noche. Y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Les hago una preguntita ahora, que es clave. Escuchen bien. Acá se narra la segunda venida de Cristo. ¿Jesús viene a este mundo o pasa a la presencia del Padre? Ahí está. Daniel lo describe con toda claridad. ¿Saben ustedes que hay millones de cristianos que no saben nada de esto?
Millones de cristianos que no enseñan nada de esto. Millones de iglesias que no se dicen nada, porque así es la trampa satánica. Pero mis hermanos, hemos llegado aquí para ser salvos, para heredar la vida eterna, para estar con Cristo para siempre. Seguí mirando la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante ¿quién? Ante él, ¿verdad? Le fue dado dominio eterno. El versículo 14 lo dice así, leamos. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué hermoso pasaje esto. Porque Jesús dice, y el universo entero contempla la escena. Él intercede por última vez, borra el pecado para siempre de aquellos que aún, ¿verdad?, confiaron en Él y están en polvorientos lechos. O sea, que dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio ¿cómo? ¿Por un tiempo o para siempre? Eterno, ¿verdad? Ya no se habla más de cosas pasajeras. Dominio eterno y nunca pasará. Su reino, uno que no será destruido. Es eterno, ¿verdad? Miren, vamos a contestar la pregunta 6 ahora, no porque me olvidé de la 5, no se preocupen. Es para que entendamos mejor. La pregunta 6 dice lo siguiente. Cuando Daniel ve a Cristo en esa visión, ¿lo ve viniendo a la tierra o ante el Padre en los cielos? Ahora me ayudan ustedes. Cuando ahí ve, ¿verdad?, Daniel a Jesús, ¿lo ve viniendo a la tierra o lo ve acercándose al Padre? Ah, sí, pasando el lugar santísimo del templo celestial, ¿verdad? Para interceder ya y purificarnos para siempre. Yo voy a decirlo en forma solemne, amigos. Él es el que declara, Rubén va a vivir para siempre porque él me buscó de todo corazón. Y aquí sus pecados son borrados. Solamente Cristo puede perdonar los pecados. No hay ningún hombre vestido de rojo, vestido de blanco, vestido de lo que sea, que pueda perdonar al hombre. Solamente Cristo puede perdonar nuestras transgresiones. ¿Está claro esto? El gran sumo sacerdote que tenemos a la diestra del Padre, ¿verdad?, en los cielos. Por eso su reino será eterno, no como aquellos que buscan reinos temporales. El juicio antes de su segunda venida, el título de hoy, ¿verdad? Daniel 7, vamos a leer versículos 9 y 10. Leamos el primer versículo. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Este texto es un texto que explica grandemente, porque miraba yo, dice, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. ¿Quién es el anciano de muchos días? El Padre, por supuesto, ¿verdad? Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Daniel compara, ve cosas que no se pueden describir con términos humanos. Trata de describir lo mejor posible. Ve el momento cuando el Padre también va al lugar para ese juicio investigador. Ve también al Hijo que se traslada a ese lugar, ¿verdad? Por eso dice, vi tronos, fueron puestos tronos. Y miren lo que dice el versículo 10. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Yo voy a hacer una pregunta ahora, mis apreciados amigos. De allí describe un río de fuego salía delante de él. Millares de millones le servían y millones de millones asistían ante él. Claro, millones, ¿verdad? El tribunal se sentó en ¿qué dice allí? En juicio. Y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Allí está hablando del libro de las memorias y demás. No entrar, es tremendo es esto, ¿verdad? Antes que Cristo vuelva a la tierra, ahora se está llevando a cabo ese juicio en los cielos. Algunos no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Tienen su propia teoría y están metidos y clavados en su religión.
No quieren salir porque no son de Dios simplemente, no quieren. No quieren aceptar la palabra de Dios. Ahora bien, aquí dice, estamos, y yo quiero preguntarles algo, hermanos, y en forma muy solemne. ¿Qué día es más importante? ¿El día glorioso cuando Cristo regrese en gloria y majestad? ¿O el tiempo actual en el cual estamos viviendo, donde se está determinando nuestra salvación? ¿Ahora estamos entendiendo? El tiempo actual, la hora actual, ese breve juicio, corto juicio investigador, donde el Señor está determinando quiénes vivirán para siempre y quiénes perecerán para siempre. Donde Él está analizando la vida del hombre, ¿verdad? Cada hombre pasa bajo la escrutadora mirada del príncipe de la vida. Pensar en nuestro pobre mundo, amigos. ¿Se dan cuenta? El texto decía, el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Y saben, amigos míos, cuántos millones hoy pasan sin ni siquiera sabían la doctrina acerca del santuario celestial. No entendían nada, porque Satanás se goza para que no entendamos nada ni sigamos. Dios nos ama mucho, debemos agradecer mucho a Dios, porque Él nos conduce, nos trae cada día, nos protege, para que podamos entender, comprender la justicia del Eterno y ser salvos en el día postrero. ¿Cuál es la norma del juicio? Ya que no puede haber juicio, a ver, ayúdenme, ¿puede haber un juicio sin ley? Algunos dicen, no sirve. Y aquí dice clarito, aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, es rotunda. Vamos a quedar quietos y no hablar acá, la pregunta está allí en el buzón. El que quiera hacer preguntas, la hace en el buzón. Así hablad y así haced, dice Santiago, no el Antiguo Testamento, como los que habéis de ser juzgados por la ley de ¿qué? De la libertad. De manera que los mandamientos de Dios terminaron en la cruz del Calvario o están hoy en vigencia. Están en vigencia, por supuesto. Yo digo esto, recalco, porque no es el tema de hoy tampoco, pero no podemos pensar en el día de la expiación, no podemos pensar en el gran juicio investigador sin la ley moral de Dios. Esa ley ante la cual todo ser humano será juzgado. Y es juzgado ahora antes que el príncipe de la vida venga. Ahora la pregunta número 5. Nuestra lección. Describe el profeta Daniel una escena de juicio antes de la segunda venida. A ver, describe entonces Daniel una escena de juicio antes de su segunda venida. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Son estos días los días más solemnes de la historia. Pero así como Satanás influyó en el antiguo Israel para que Israel se apartase de Dios, así también Satanás influye y lucha tenazmente, inventa 1000 cosas para que los hombres estén lejos de Dios. Y aunque la Biblia no la pudo destruir, porque es un milagro que tengamos una Biblia en nuestras manos, es el mayor de todos los milagros. Los hombres gastaron los capitales más grandes de la tierra para destruir la Biblia, la santa palabra de Dios. ¿Pudieron? No pudieron. Hoy tenemos la Biblia. Y Dios dice, porque mi palabra permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Se terminó. El plan de Dios es claro. No podemos decir que no entendemos, ¿verdad? Ahora bien, el fin de la gracia. De ningún modo tolerará el pecado para siempre, leíamos hoy al comenzar. Ya llega el fin, ya está llegando. ¿Por qué? Porque Cristo dejará de interceder en primer lugar y entonces se cambiará su ropaje y vendrá ahora con ropaje de Rey de Reyes y Señor de Señores, escoltado por millones de ángeles. Vendrá a este mundo para terminar con un mundo de pecado y llegará, pero antes llegará este día, solemne y terrible hora. Tal vez no haya un texto más solemne que este. El que está en Apocalipsis 22, allí dice lo siguiente. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Mi apreciado hermano en Cristo Jesús, el que es injusto, el que no le importa la palabra de Dios, el que se traza su propia
de religión con la Biblia en la mano, el que hace lo que quiere a pesar de que sabe que Dios no quiere las cosas de esa manera. El que es injusto, sea injusto, ¿cuánto tiempo dice? Todavía, para siempre. Y el que es inmundo, ¿sea qué? Inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese para siempre. Hermanos, qué lindo, qué texto, pero al mismo tiempo nos hace pensar en el momento más solemne. Aquel instante cuando el Señor, levantando sus manos en alto, ¿verdad?, dirá, bastaos ya mi gracia, terminó para siempre. El que fue fiel a los preceptos divinos está salvado para siempre. El que no es fiel será inmundo para siempre. En otras palabras, el que no quiere hacer la voluntad de Dios, el Señor tiene que terminar para siempre con ellos, ¿verdad? Eso es lo que dice allí Apocalipsis, ¿verdad? La pregunta 7 de nuestra lección dice así. ¿Qué ocurrirá con el tiempo de gracia dentro de poco tiempo? Entonces, ¿qué ocurrirá con el tiempo de gracia dentro de poco tiempo? Va a terminar, ¿verdad? Llegará a su fin. Queramos o no queramos, amigos míos, el hombre puede hacer lo que quiere, puede burlarse de Dios, puede cometer las atrocidades más grandes que existan en esta tierra contra el Creador. Pero el Señor dejará de interceder. El tiempo se acaba para siempre, amigos míos. Babilonia, y miren, estoy ahora proyectándome acá lejos, ¿verdad? Donde estaba Daniel. Babilonia ya es historia, pasó. Pasó Medo-Persia, ¿se acuerdan que estudiamos la profecía que de muchos años que implicaban los reinos del mundo hasta el fin? Y ahora el reino de bronce, que era Grecia, terminó también terminó el imperio romano, las largas piernas de hierro. El imperio romano duró 644 años. Pero amigos míos, escuchen ahora de nuevo. Perdónenme que yo recalque tanto. 644 años, pero ¿se levantó otro imperio universal? Nunca más. Nunca más. Estamos en los días de los pies. Mundo dividido, completamente dividido. Sin embargo, el hombre luchó con guerras, batallas terribles. No logró establecer ese quinto imperio mundial, ¿verdad? Entonces está planificando hacerlo a través del nuevo orden mundial, como se le llama, ¿verdad? Bueno, el tiempo se acaba, amigos, porque lo que Jesús dijo de esta hora, allí tenemos cientos de años de profecías en esa estatua que estamos viendo. Pero por otro lado, el Señor dijo algunas cosas muy claras, nación, ¿verdad? Nación contra nación. ¿Y qué más? Reino contra reino. ¿Saben? Violencia actual. Allí hay una cifra, solamente la he puesto así nomás. 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial. Se enfrentaron los hombres para establecer de alguna forma el Quinto Imperio. Nada pasó. 1939, ¿hasta qué año? 1945, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, que siembra la muerte por doquier. La tierra se estremece llena de sangre. Y nada, ¿verdad? Nación contra nación, reino contra reino. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Cómo no vamos a entender? Y saben, el tiempo actual, o sea, la hora actual, nunca hubo un caos similar, nunca. Hay un caos moral, un caos dramático en todas las áreas del ser humano. Un caos en donde realmente los hombres llaman bueno a lo que es pecado. Y a lo que es pecado le llaman, ¿qué? Bueno. Terrible es eso. Más, la palabra de Dios anunciaba, decía, pestes vendrían por la tierra. Vendrían pestes que a pesar de que la ciencia sería aumentada, el hombre no podría luchar contra ellas. Allí vemos de verdad una parte de un cuerpo y con una herida de cáncer. Para nosotros esto es común. Es la tristeza de esta tierra, el llanto de millones de familias.
El cáncer atroz está indicando que Cristo vuelve pronto, pronto, muy pronto vuelve a este mundo para terminar con todas las cosas. El tiempo se acaba para siempre porque hay hambre como jamás hubo. La desigualdad social es extrema sobre el mundo. En realidad, los mismos hombres que van siguiendo la historia, ellos dicen no puede seguir más, no saben cómo resolver los problemas. Los imperios mundiales, me refiero a los países grandes y los más pequeños, ¿verdad? No saben cómo resolver los problemas del mundo. Porque el 80% de la humanidad vive en países vulnerables al hambre, padecen de hambre. Y por supuesto ya decíamos días pasados, 25 millones de ellos mueren por año por hambre. ¿Se cumplió lo que Jesús dijo? Sí. Todo esto antes que del juicio investigador o simultáneamente, ¿verdad? Jesús habría de permitir que la tierra sea sacudida, terremotos, dice la palabra de Dios. Y ustedes saben que a partir del año, allí estudiamos días pasados, ¿se acuerdan? Del gran terremoto de ¿qué? De Lisboa, 1755, el 1 de noviembre. Hoy es 2 de noviembre. Y aquí el que tiene sabiduría en las cosas de Dios ya comienza a entender algunas cosas. Era un día de fiesta especial, fiesta espiritual. La tierra se abría y en Lisboa fueron tragados vivos. Yo no voy a decir quiénes. Un día de esto lo voy a decir porque vamos a estudiar la profecía. La palabra de Dios es muy clara. La inmoralidad es atroz. El mundo está muy lejos de Dios, amigos míos. Y Jesús está terminando el juicio investigador. Es que tiene que ser así. Tiene que separarse completamente los polos. El Señor va a salvar a todos los que pueda salvar. En esa lucha, en ese terrible conflicto. Ahora, ¿dónde estamos nosotros hoy? ¿Estamos realmente con ese espíritu de ayuno espiritual? Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como hombres y mujeres de Dios. Estamos analizando nuestra existencia, toda nuestra vida. Estamos comprendiendo los designios del Todopoderoso. El aumento del satanismo sería terrible en este mundo. Jesús lo dijo, que vendrían esos falsos profetas y cualquier cosa. Y ustedes saben, hoy en la iglesia, en el país que fue el más protestante de la tierra, Estados Unidos de Norteamérica, que tiene un origen protestante, purulan las iglesias del culto a Satanás y van a adorar a Satanás en forma directa. Pero por eso es que en esta semana vamos a entender cosas tremendas, tremendamente grandes desde el día de mañana. Mientras Cristo está intercediendo por última vez, los hombres, jóvenes, adultos, no entienden nada de la palabra de Dios. Viven en un mar sin orillas, azotados por las olas que los llevan a la destrucción. Forma simbólica lo estoy diciendo. El mundo no tiene remedio, amigos míos, a menos que entreguemos nuestra vida y nuestro corazón a Jesús, que intercede por última vez en el santuario de los cielos, en el santuario eterno, donde nunca más entrará el pecado. Condición del cristianismo o de los cristianos de los últimos días. La profecía decía cómo estarían los cristianos o cómo vivirían los cristianos en las últimas horas de la tierra, mientras el Señor estaría revisando allí en el santuario quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. El mensaje a la Odisea. Ustedes habrán escuchado hablar algunos ya de esto, ¿verdad? El último mensaje de Cristo a su pueblo. Se aparece allí en el Apocalipsis. No entro en detalles, solamente menciono 2 pasajes de ese mensaje. Vamos a leer Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tal vez no haya una expresión más terrible. Cristo está hablando allí en forma directa. Y nos habla del lugar santísimo del templo celestial, amigos míos, porque esta profecía que está al fin del tiempo está simultáneamente cumpliéndose cuando Cristo está intercediendo y terminando su juicio investigador, en el gran Yom Kippur, diciendo, ¿verdad?, en el término bíblico. Yo conozco, ¿qué dice aquí? Tu fe.
A ver, yo conozco tus obras. Amigos míos, nosotros podemos decir, yo tengo fe, yo amo a Dios, yo realmente haría cualquier cosa por el Señor. Hay gente que se golpea el pecho y se rasga las vestiduras, pero eso no tiene ningún valor. Yo conozco tus obras, mi apreciado hermano en Cristo, que tenemos mayor o menor conocimiento. Es la hora de meditar en serio, extremadamente en serio en el día de hoy. Yo puedo encontrar excusas ante Dios hoy. El que tiene oídos, oiga. Para ser frío, y el Señor dice algo, ojalá fueses frío. Porque si fueses frío, yo te podría traer a la verdad. Ojalá estuvieses en el otro extremo, fueses caliente, como dice allí. Yo te podría rescatar. Pero por cuanto conoces la verdad y eres tibio, lo único que esperas es que yo te vomite de la boca. No tenés más solución. Porque sabes y no haces. Porque pasan los temas más solemnes que estamos dando y sin embargo algunos se quedan tranquilos en la casa de importar en un pepino. Es así. Tiene que pasar. Las profecías de Dios se cumplen. Las cosas de Dios son rotundamente claras. No podremos ante el tribunal del Eterno decirle a Jesús, yo no sabía. ¿Acaso el cristianismo de hoy no se encuentra de esta manera? Algunos, voy a usar un término muy vulgar, en un camino. ¿Cuántos quien no van por el centro, verdad? Están en la cuneta de un lado o del otro, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Ese es el problema. Y el Señor aclara el tierno, sin embargo, ese mismo mensaje a la Odisea. Todavía Cristo intercede. Y Él narra en una forma impresionante el tierno llamado de Jesús a su pueblo al fin de la historia. Ahora, miren lo que dice Apocalipsis 3:20, leámoslo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Saben ustedes que este texto de Apocalipsis, donde ya realmente la gran revelación se está cerrando, narra el momento cuando Él con sus discípulos les dijo, yo no comeré más de este fruto de la vid, ni de lo que estoy haciendo con vosotros aquí en la última cena pascual, hasta que se cumpla en el reino de ¿quién? De Dios. Y el texto dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es una puerta que inclusive muchos pintores la han pintado muy bien. Es una puerta que se puede abrir solamente ¿de qué lado? De adentro. De afuera no se puede. Indica la voluntad humana. Porque amigos, a pesar de todas las profecías, Dios ha dejado el libre albedrío. Tú y yo tenemos que elegir. Así como Adán y Eva tuvieron que elegir entre el bien o el mal. El aceptar o no aceptar. Pero amigo mío, las obras de nuestra vida nos muestran si andamos, mirémonos en la palabra de Dios. Estamos en armonía con los dichos del Todopoderoso. Nuestra fe está en armonía con el Rey del Universo. Las acciones de nuestra vida andan en armonía con la voluntad de Dios. Él dice que si nosotros queremos, mis hermanos, habremos de cenar con Él en aquella gran cena que Él le prometió a los discípulos cuando se despidió de ellos, ¿verdad? Y se fue a los cielos. La hora actual, la Jerusalén celestial está preparada, ya está lista. De manera que es un tiempo adicional de gracia. Es un tiempo, un compás de espera simplemente. Cuando el Señor dice, como un lazo se va a terminar el tiempo de gracia. Cuando menos los hombres piensen, el tiempo de la gracia va a terminar. Ahí van a correr muchos, pero ya será demasiado tarde. Llega la gloriosa mañana de la resurrección. Mañana entenderemos mejor este tema. Pero esa gloriosa mañana que el Señor nos prometió, solamente el Señor puede darnos vida, amigos míos. No es el hombre que puede vivir por sí mismo, ¿verdad? El Todopoderoso dará la vida al ser humano. El mayor precio fue pagado por nuestra salvación. ¿Cómo habremos de tener en poco la sangre de Cristo Jesús, amigos míos? Él, ante el Padre, ofrece su sangre expiatoria
para que dejemos el pecado, para que dejemos las tradiciones de los hombres, para que dejemos las doctrinas que son falsas y no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos muestra que algo no está en armonía con la palabra del Eterno, amigos míos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Echarla lo más lejos posible y aferrarnos de aquel que nunca cometió pecado y que por supuesto está dispuesto a llevarnos a la eternidad. El mayor precio no fue el universo entero. El mayor precio fue el Eterno que se hizo humano y vivió en este mundo. Fue el Getsemaní por amor a nosotros. Escuchemos a los heraldos del Rey. Por mí el Salvador oró en el Getsemaní, la amarga copa la bebió, el buen Jesús por mí, por mí, por mí, el Cristo padeció, mi culpa Él inmoló, Él por mí su preciosa vida dio. Fue por mí, dice Jesús. ¿Qué haremos con él? Llevándole al Gólgota, le clavan en la cruz, por mí así su vida dio, el Redentor Jesús. Por mí, el Cristo padeció, mi culpa Él inmoló, Él por mí su preciosa vida dio. ¿Qué más amor pudo tener aquel que murió por sus enemigos? Siendo pecadores, Cristo vino a buscarnos. Estando perdidos para siempre, el autor de la vida vino a pagar una deuda enorme que nadie podía pagar. Para que yo deje el vil pecado y ahora por el poder del Espíritu de Dios pueda ser transformado. ¿Sabes, amigo? El Señor continúa hablando en forma muy particular. El laodicense despierta. Tú que vives en la tibieza espiritual, tú que sabes que Cristo vuelve pronto, tú que conoces. Nosotros que estamos estudiando todos aquí juntos hoy, ahora, tal vez algunos por primera vez, por supuesto, en nuestra vida, la mayoría. Entendiendo que el Rey vuelve. Tal como eres de pecador, Cristo te invita. Él dice lo siguiente en el siguiente texto de Apocalipsis 3, el 21, dice: y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo les pregunto entonces, ¿la lucha contra el pecado es liviana o es atroz? Es atroz. Cuando Cristo se prendía del suelo frío allí en el Getsemaní, Él clamaba a su Padre para la liberación.
Por eso Jesús dice, el que venciere, el que saliere de la situación de tibieza, porque los laodicenses no heredarán el reino de los cielos. Los tibios no heredarán el reino de Dios. Están perdidos para siempre, a menos que se arrepientan de su pecado, a menos que cambien de actitud y cambien de obras, no de fe, de obras. Dejemos las obras antiguas, las obras que son del pecado. Satanás encontró una forma, la más eficaz, para destruir los seres humanos. ¿Saben cuál es? No es la persecución, sino es el tiempo actual de tibieza, donde la mente del hombre es cautivada por cualquier cosa, menos para la hora solemne en la cual nos toca vivir. ¿Qué haremos con nuestra vida, amigos míos? Él dio su vida para que podamos heredar la vida eterna. Cayó siendo el eterno. Cayó bajo el peso de la cruz 2 veces. No pudo llevarla hasta el Gólgota. Simón Cireneo le ayudó en aquella ocasión. Pero Jesús dice, al que venciere, hijo mío, yo vencí a pesar de sufrir terriblemente por ti. Mis manos fueron traspasadas, fueron clavadas en el madero. Fue por ti, Rubén, fue por ti, Juan o Santiago, Elena, María, fue por ti. Yo no puedo pensar de que tú no vas a vivir conmigo la eternidad. El tiempo de la gracia está terminando, mis hermanos en Cristo. ¿Qué haremos con Jesús, llamado el Cristo? Y Jesús dice, el que venciere. Yo no puedo cambiar la Biblia, amigos. La victoria en Cristo es una lucha atroz contra nuestra naturaleza, contra la lucha de los pensamientos de los hombres. ¿Y el pensamiento de quién? De Jehová de los ejércitos, del Todopoderoso, registrado en la palabra de Dios. Si mi religión, mi forma de pensar, nadie nos va a llevar a la eternidad. No será un pastor, ni un sacerdote, ni un líder religioso, ni musulmán, el que fuere en la tierra. Él nos conoce por nombre y por nombre nos juzga el Señor. En su amor insondable, de la cruz del Calvario emana la luz eterna, tal como somos de pecadores. La película de hoy justo decía, yo no he venido a salvar a quién, a los justos, los que estuvieron presentes allí lo pudieron ver, sino a pecadores del arrepentimiento. No importa cuán lejos estemos, inclusive podemos estar en doctrinas que son satánicas, pero Jesús dice, no, hijo mío, yo vencí por ti, no temas al mal, yo te voy a rescatar instantáneamente si tú deseas. Por eso, allí dice, al que venciere se va a sentar conmigo en el trono. Él nos ofrece un trono de gloria, amigos míos. Compañeros de Cristo por los siglos de una eternidad. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Él dio su vida en la cruz. Pero saben, no solamente murió, sino que también, ¿qué? Resucitó. Él viene pronto a buscarnos. Va a terminar para siempre con el pecado, la miseria y el dolor. Sabes, amigo mío, hoy tenemos que meditar como nunca. Él promete aumentar la fe. Gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Queremos decir, creo en ti, Señor, en esta hora del fin. Solo fío en ti, solo fío en ti. Dame tu infinito amor. Y basta para mí, lo demás se pasa, mis hermanos en Cristo. Termina todo. No hay nada que hacerle a esta tierra, es así. Pero Él es poderoso y Él nos va a llevar. Saben, este cántico hermoso dice, yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que del árbol de la cruz llama al pecador. Que muy chiquito más. Escucho, buen Jesús,
así. No podemos ser salvos con nuestra fuerza. De tu amor deseo y vengo a ti. Puede ser que mañana no tengas deseos de venir al seminario. Así es el diablo. Tratará de luchar para que tú entiendas el tema de lo que es la muerte. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los que murieron? No lo que Rubén piensa, sino lo que dice el Todopoderoso, el Rey del Universo. Vengamos a tiempo con nuestros amigos. Mientras reconocemos nuestras flaquezas, acudamos al manantial de aguas cristalinas que todavía es dado en la hora postrera para que podamos vivir juntos por una eternidad. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Gracias porque nos trajiste esta noche. Gracias por el juicio, Señor, antes de tu venida que está terminándose ya. Pronto, muy pronto, esto será la historia, Señor. Que podamos creer en ti, Señor. Que podamos convertirnos de corazón. Que podamos dejar las transgresiones, toda rebelión, todo aquello que se aparte del escrito está, Señor. Que podamos dejar a Satanás en sus miles de mentiras en esta tierra, para que podamos aferrarnos de tu palabra, verte aquí mientras caminamos en los polvorientos caminos, como compañero todos los días, y en la eternidad muy pronto, cuando te veamos cara a cara. Acompáñanos hasta nuestros hogares. Bendice mucho a mis amigos y hermanos en Cristo Jesús. Ayúdanos para que mañana podamos estar nosotros y muchos más. Que podamos convencer a algunos, porque esto tiene que ver con la vida eterna, oh Padre amado. Convéncenos de pecado y perdona nuestros pecados. Que tus santos ángeles nos acompañen hasta nuestra morada y mañana también al regresar. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amados. Que el Señor nos acompañe. Que Él vele vuestro sueño y también vuestro trabajo y juntos nos encontremos mañana. Hasta mañana. Inunda el corazón que acude a tu piedad.